Vamos a hablar acerca un poco de la introducción a la informática. ¿Bien? Es algo que, como les decía, es algo básico que vamos a estar hablando durante esta clase del día de hoy. Vamos a ver un poco sobre esto. ¿Qué vamos a ver en la agenda hoy? La introducción, el concepto de informática como tal, lo que son los datos, codificación de la información, estructura funcional de los computadores, clasificación de los computadores y las aplicaciones de la informática en nuestro diario vivir. La introducción. La informática o ciencia de la computación es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Una computadora es una máquina electrónica, analógica o digital, que está dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la ejecución de programas informáticos. Un programa no es más que una serie de instrucciones que están ordenadas de forma lógica para resolver algún tipo de problema en específico. Y las computadoras están en todas partes, de diferentes tamaños y en formas. Usted las puede ver como laptops, en equipos, por ejemplo, en los aviones hay computadoras, en los barcos hay computadoras. Su celular es una microcomputadora en la cual usted se mueve todos los días. ¿Sí? En las salas médicas, en todas partes, están las computadoras. Existen dos grandes partes acerca de este mundo de la tecnología, que es el hardware y el software. El hardware lo componen todos los integrantes físicos que usted puede palpar y ver, como son la pantalla, el teclado, la computadora físicamente, los componentes internos, el teclado, el mouse, todo eso, que son cosas tangibles que usted puede tocar, es lo que se conoce como el hardware, que es la parte dura. El otro componente es el software, que son programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar tareas en una computadora. El origen de la palabra informática es francés. Informática viene de info, formación, más automática. Y la Real Academia Española de la Lengua la define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. El término programar indica a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Y como les decía, lo que es un programa son una secuencia de instrucciones y esta secuencia de instrucciones es comprendida por la computadora y persiguen un objetivo común y es resolver problemas. Otros conceptos como información, que es un conjunto de símbolos usados para representar magnitudes, hechos, objetos, ideas. Estoy seguro que aquí todos saben lo que es el término información, lo que ustedes leen en los periódicos, los que ven en sus celulares, lo que le comenta un compañero en el trabajo, en la calle, lo que escuchan, es información. Quizás esa información no sea verdadera,
pero no deja de ser información. Repito, la información, conjunto de símbolos usados para representar magnitudes, hechos, objetos e ideas. La palabra computadora hace referencia a una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellas operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que las computadoras reciben información, procesan esta información y este proceso es entregado en forma de salida. Por eso se le conoce como el proceso de input, process, output. Vamos a ver lo que son los datos. Es bueno diferenciar lo que es la diferencia que hay entre dato e información. Los datos por sí solos no conforman una información, sino es simplemente una pequeña parte de un todo. Por ejemplo, si yo le digo verde, le estoy diciendo un color, pero ¿a qué me refiero con verde? ¿A una pared? ¿A un cuadro? A eso me refiero. Pero si yo le digo los ojos de color verde o los ojos de color azul o negros, le estoy dando una información. Entonces los datos son un conjunto de símbolos utilizados para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea. No solo valores numéricos, pueden ser valores alfanuméricos. Estos pueden ser captados directamente por el computador. Por ejemplo, detectando electrónicamente un sonido o un fonema, una temperatura, el entorno de una figura, el paso de un objeto. Como les decía, estas pueden ser en forma de letras y números, los famosos grafismos. Los grafismos, o sea, los caracteres, resultan muy útiles, dada la gran variedad de información que con ellos se puede representar. Es una de las formas más habituales de transmitir, comunicar o almacenar información en nuestra sociedad actual. El lenguaje escrito, lo más usado son los caracteres numéricos, los caracteres alfabéticos y los caracteres especiales como el arroba, los acentos, los símbolos matemáticos, entre otros. Datos de salida. Son las salidas de un programa como el resultado de un cálculo matemático o algún tipo de proceso donde los usuarios suministran la información al computador, la computador hace una especie de procesamiento o cálculo con ellos y el resultado de esos cálculos o de esos procesos son enviados a la salida. Esta salida puede ser por la pantalla del computador o puede ser en una impresión por una impresora o un archivo que luego se puede enviar por correo, etc. Estos pueden utilizarse como datos de un programa posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de la salida de un proceso puede ser el alimento o materia prima para otro proceso. La disciplina informática es el cuerpo de conocimiento que trata del diseño, análisis, implementación, eficiencia y aplicación de procesos que transforman la información. La informática como ciencia y técnica. Ciencia es el estudio de la información y los métodos para tratarla. Técnica son los estudios y el diseño de los ordenadores. Estoy hablando a nivel informático, obviamente. Antes de hablar acerca de la estructura funcional de los computadores, quiero hablarle acerca de un tipo de usuario que usan las computadoras y son los programadores.
Hace un momentito les decía que programar es indicarle a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Un programa es una secuencia de instrucciones. Estas instrucciones son entendibles por el computador y persiguen un objetivo tal cual hablamos hace un momentito, que es resolver algún tipo de problema. Las personas que se encargan de hacer programas de computadora se le conocen como programadores. Y los programadores trabajan en equipo con múltiples roles. Por ejemplo, roles de gestor, roles de analistas, que son los que se encargan de analizar los procesos para luego estos procesos ser automatizados con algún tipo de programa. ¿Sí? Los diseñadores, que son los que diseñan, por ejemplo, las pantallas, el front-end de las aplicaciones. Estoy hablando de los roles que suelen interactuar con un programador. Están los programadores, obviamente, porque debemos interactuar con otros programadores. ¿Sí? También trabajamos con personas que utilizan los sistemas hechos por los programadores para buscar errores, o los famosos beta testers o probadores de software, que su misión es recibir un software recién realizado y buscarle errores o buscarle puntos de mejora. Estos puntos, cuando son detectados, se le envía al departamento correspondiente y proceden a corregirlo. También existen los administradores de sistemas, que son las personas que se encargan de que los sistemas se mantengan funcionando, de que los usuarios tengan sus usuarios de acceso y clave estén disponibles. Si una persona sale de la empresa, el administrador se encarga de bloquear o inactivar este usuario para que no pueda acceder al sistema, darle mantenimiento a los sistemas, hacer backup de todos los datos. Los backup hacen referencia a usted guardar la información para en caso de que ocurra algún problema de voladura de datos, usted tenga una forma de recuperar esas informaciones y las operaciones de la empresa sigan en funcionamiento. Se tiene la creencia de que los programadores son personas antisociales y de hecho tiene algo de cierto, porque son unas personas bastante concentradas en su trabajo, casi no tienden a no socializar mucho. Se lo digo por experiencia, pero esto va cambiando según uno va madurando. Muy bien, entonces, dicho y hecho esto, vamos a hablar un poco acerca de la estructura funcional de los computadores. En el esquema general, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? Tenemos las entradas. ¿Sí? Las entradas vienen dadas por los dispositivos, valga la redundancia de entrada. ¿Cuáles son esos dispositivos? Por ejemplo, el teclado es un dispositivo de entrada donde podemos suministrar información. El mouse o ratón es otro dispositivo de entrada. Hay otros dispositivos de entrada, por ejemplo, un lápiz óptico. Si nuestra pantalla es touch, tal cual son sus celulares, entonces la pantalla se convierte en un doble agente porque es un mecanismo para entrar información y también es un mecanismo para darle salida a la información. Entonces, si la pantalla es touchscreen o de toque, entonces tendrá doble función. Otros dispositivos de entrada, podemos decir que el escáner es un dispositivo que me permite a mí escanear un documento, también es un dispositivo de entrada. Entonces, una vez que hemos eh, digitalizado la información o le hemos dado entrada a los datos a nuestro computador, dentro del computador hay una unidad muy especial que se conoce como CPU o Central Point Unit. En español, unidad central de procesamiento. Este es el corazón, el cerebro de un computador. Unidad de procesamiento central, CPU, un microprocesador, como usted quiera llamar. El microprocesador es el encargado de hacer todos los procesos y de coordinar el funcionamiento de su computador. Dentro de la CPU vamos a encontrar
una serie de componentes como son una memoria temporal o caché, memoria caché. Dentro de la CPU también tenemos dos grandes componentes, además del tres, en realidad, memoria principal que está dotada de instrucciones. Tenemos la unidad de control, que es quien coordina todos los procesos que ocurren dentro del computador. Por eso se le conoce como unidad de control. Todo esto está dentro del CPU. Además de eso, tenemos la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, la cual, como su nombre lo indica, es la encargada de hacer todos los procesos matemáticos y de lógica que requiere el computador. También hacia afuera vemos algo que se llama memoria masiva. Esta es la memoria disponible que tiene el computador. Regularmente, en términos generales, existen varios tipos de memoria, pero los dos grandes grupos generales se les conoce como memoria ROM y memoria RAM. La memoria RAM es esa memoria que es de acceso volátil. ¿Qué quiere decir esto? En una computadora, estas memorias pueden ser de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB de memoria. Esta memoria es volátil, lo que quiere decir que todo lo que está en esa memoria, si por alguna razón el computador pierde su potencia eléctrica o su alimentación eléctrica, todos esos datos se van a perder, porque es una memoria temporal en donde se utilizan para cargar programas, pero no los retiene una vez esta memoria ocurre lo que se le conoce como un washout. El otro grupo, que es la memoria ROM, o Read Only Memory, es una memoria de solo lectura. Esta no se borra, aunque usted apague el computador, aunque le saque la pila, ¿sí? Porque en ella están grabadas procedimientos de fábrica del computador. Y aunque la luz se desconecte o usted apague el equipo, esta memoria no se pierde. ¿Sí? Además de la memoria RAM, que la cual es la que se utiliza para poder cargar los programas, dígase el Word, el Excel, el mismo sistema operativo, que no hemos hablado de esto, pero vamos a tocarlo en breve. En el mundo, en la parte donde le decía que tenemos dos grandes componentes, que es el software y el hardware, existe un software que es el principal de todos, que es el sistema operativo. El sistema operativo es el software más importante que tiene un computador, porque es el que permite encender el computador para que esté hábil para el usuario. Cuando usted enciende su computadora, el sistema operativo hace un chequeo de todos los componentes que tiene su computadora, dígase memoria, disco, teclado, todos los dispositivos tienen que estar bien conectados porque hace un chequeo, un checklist para que todos tus componentes estén disponibles para trabajar. Una vez el sistema operativo sube, o sea que está ready, ya usted puede trabajar con él. Sobre el sistema operativo es que se instalan los demás programas que usted puede conocer, como el Excel, un navegador, el PowerPoint, el Word para trabajar. Si está utilizando algún otro tipo de programa, cualquier otro programa se instala sobre el sistema operativo. Y el sistema operativo es ese ente que controla las comunicaciones entre el hardware y los demás programas. El sistema operativo está en el medio de el hardware y los softwares instalados. Si el sistema operativo tiene problemas, usted no podrá utilizar su computadora de forma correcta. ¿Sí? Volviendo a la arquitectura de computadoras, dentro de la CPU o dentro del área de control, existe una memoria, se le llama memoria principal, pero yo le llamaría memoria caché, que es una memoria especial donde es utilizada por la CPU para guardar informaciones que las necesita rápidamente. Regularmente están la L1, L2, L3. Son de poca capacidad, pero son muy útiles porque permite que el CPU trabaje de forma más rápida y no tenga que buscar las informaciones en la memoria RAM. Entonces, dicho esto, entramos, los datos son procesados, la unidad de control controla cuáles son los procesos que se deben de ejecutar y en el orden que se deben de ejecutar. La unidad aritmético-lógica
determina las lógicas y los cálculos matemáticos, y cuando todo esto ocurre, entonces se produce una salida. Vamos a hablar de las unidades funcionales, ya se las mencioné un poquito más, pero aquí está el detalle. La unidad es de entrada, es el dispositivo por donde se introducen los datos e instrucciones. Transforman la información en entrada de señales binarias de naturaleza eléctrica. Todo lo que usted ve en un computador se almacena de forma binaria. Dígase que está representado con ceros y unos. La computadora no entiende de letras. Todo lo que usted, cada vez que usted pulsa una tecla en su teclado, lo que se genera es un pulso eléctrico, y ese pulso eléctrico es transformado en una unidad binaria. Binaria porque viene de dos dígitos, 0 y 1. Eso lo vamos a hablar un poquito en detalle, un poquito más adelante. Ejemplos: el teclado de un computador, el teclado de un terminal, su teclado digital que usted tiene en su teléfono, un lector de tarjetas de crédito, etc. Las unidades de salida es un dispositivo por donde se obtienen los resultados de los programas ejecutados en el computador. Transforma las señales eléctricas binarias en caracteres escritos o visualizados para que el usuario los pueda entender. ¿Cuáles son estos dispositivos? Bueno, tenemos la pantalla o monitor, una impresora o un registro gráfico. La memoria es la unidad donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones. Esta memoria, recuérdense, puede ser de tipo RAM, que sea volátil, o puede ser ROM, donde estas informaciones no se borran. Pero estas informaciones solamente se almacenan ahí configuraciones de fábrica. Cuando necesitamos almacenar la información, debemos hacer uso de una unidad de almacenamiento, como es un disco duro, una memoria USB, un flash drive, y ahí sí la información almacenada permanece independientemente de que la corriente o el equipo se haya apagado. La memoria de una computadora se la pueden imaginar como si fuera un casillero. Esos casilleros que ustedes ven, por ejemplo, cuando van al supermercado y tienen alguna compra que hicieron en otra tienda y saben que no pueden entrar al supermercado con ese producto o con esa mercancía que compró. Entonces usted se dirige a uno de los casilleros y guarda las informaciones en uno de esos casilleros que están numerados, ¿cierto? Una vez que usted hace su compra, retorna a ese casillero y procede a buscar el número que usted tenía asignado y toma de ahí sus pertenencias y se va. La memoria funciona exactamente así. Son grandes casilleros. Estas áreas de memoria están asignadas, controladas por una especie de números, en donde cada número de estos bloques de memoria se utilizan para almacenar información. Y a través de algo que se conoce como un bus de datos, que es por donde es una especie de carretera o pista por donde las informaciones son enviadas desde y hacia la memoria al CPU. Un bus de datos es como las carreteras o avenidas que usted circula todos los días, solo que en vez de vehículos y personas, aquí lo que ocurre es que viajan informaciones. Eso es a nivel interno en la computadora. Hay diferentes tipos de buses, eso lo vamos a ver un momentito. Entonces, los tipos de memoria: la memoria principal, central o interna, es de mayor velocidad, está ligada a las unidades más rápidas del computador, como la unidad de control y la ALU. Esta es la memoria que me refiero, que se le conocen como L1, L2, L3. ¿Sí? La memoria está dividida en posiciones, como le explicaba, el uso de los casilleros. Entonces el computador hace una especie de puntero donde apunta a un área y en esa área almacena o borra o registra información. La memoria ROM, Read Only Memory, hace referencia a una memoria que solo se puede leer y la información es permanente. Eso yo lo acabo de decir. Tenemos la RAM, que es Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Aquí usted puede leer y escribir y es volátil. Quiere decir que si falla la corriente, esta información se pierde.
No sé si les ha pasado que están trabajando en un documento, por alguna razón la luz se va, si no tienen UPS, el equipo se apaga y toda la información que ustedes estaban trabajando hasta el momento o la última vez que grabaron, toda esa información se pierde. Bien, está la otra parte que es la memoria masiva, auxiliar, secundaria o externa. Esta es muy rápida. Y demás. Este es un diagrama simplificado de lo que es una memoria principal. Como pueden ver, fíjense donde dice direcciones, estos numeritos que están a su izquierda, esos son los números de referencia. O sea, es como el número del casillero, si recuerdan la analogía que les mostraba, en donde en ese casillero usted almacena una información y esta información es almacenada en formato binario, como pueden ver, 01, 01, 01. Esa combinación es un dato almacenado. Entonces vamos a hablar un poco sobre las unidades de almacenamiento. La unidad mínima de información es el bit. El bit puede almacenar un solo valor, puede ser un 0 o puede ser un 1. Esa es la unidad mínima de información. Un 0 hace referencia a una ausencia de pulso eléctrico. Un 1 hace referencia a la existencia de un pulso eléctrico. Eso es un bit, que es la unidad mínima donde se puede almacenar una información. Entonces, tenemos la otra categoría que es el byte. El byte es una combinación de 8 bits. Si recuerdan que el bit es un dígito que puede ser 0 o 1. El byte es una combinación de 8 bits. Lo que quiere decir que en 8 bits yo puedo formar un carácter. La otra unidad es el kilobyte. Un kilobyte es igual a 1024 bytes. Recuérdense que un byte es una combinación de 8 bits y un bit es un 0 o es un 1. Entonces estamos hablando que en un kilobyte yo tengo 1024 bytes de almacenamiento. Entonces, hay otro término que seguramente lo conocen, que es el megabyte. Un megabyte es igual a 1024 kilobytes. Un kilobyte son 1024 bytes. Un byte es una combinación de 8 dígitos y un bit es 0 y 1. Fíjense cómo va creciendo exponencialmente. Finalmente llegamos a lo que es el gigabyte. Mi computadora tiene 8 gigabytes de RAM. Mi computadora tiene 16 o tiene 32. Cuando escuchen el término megabyte, perdón, el término gigabyte, estamos diciendo que un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Otro término que tal vez han escuchado es el terabyte. Cuando hablamos, tengo un disco duro de 1 tera, un disco duro de 2 teras. Estamos hablando que usted tiene un disco de almacenamiento bastante grande. Usted puede almacenar mucha información. Un terabyte es igual a 1024 gigabytes. Otro término que no es muy conocido, pero es también una unidad de almacenamiento, es el famoso petabyte, que esto sí es grande, y un petabyte tiene una capacidad, un solo petabyte es equivalente a 1024 terabytes. Hablando un poco acerca de la unidad aritmético-lógica o ALU, esto contiene circuitos electrónicos. Internamente, la computadora, ustedes lo que van a ver si la destapan, es una tarjeta madre. Es una tarjeta que tiene una serie de componentes electrónicos combinados. La electrónica no es más que la ciencia de controlar, regular y transformar
el pulso eléctrico. Entonces, todos estos componentes que ustedes ven conectados ahí están regulando, transformando y haciendo uso de la electricidad. Eso es en la electrónica. Entonces, estos circuitos le permiten a la computadora hacer sumas, resta, multiplicación. Esto estoy hablando de las funciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, etcétera, exponenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Además, también está la parte lógica que se utiliza para hacer analogías, comparación entre números, a ver quién es mayor o menor, operaciones de álgebra booleana, compuertas lógicas. A la ALU o a la unidad aritmético-lógica también se le conoce como la unidad de tratamiento, camino o ruta de datos, pues también tiene elementos auxiliares por donde se transmiten o almacenan temporalmente registros con los que opera. Bien. Pero en sentido general, la ALU es la que se encarga de hacer todos los procesos lógicos y matemáticos de una computadora. Esto está dentro de la CPU. Recuérdense que la CPU es la unidad de procesamiento central. En un humano, la CPU sería el equivalente de su cerebro. Otro componente muy importante es la unidad de control. La unidad de control detecta, controla, regula todo el funcionamiento de los procesos dentro del computador. Capta de la memoria una a una las instrucciones del programa y de acuerdo con el código de operaciones de instrucciones. El código de instrucciones es como un libro donde están las reglas de juego de cómo debe de funcionar ese procesador. Aunque todas las computadoras prácticamente funcionan de la misma manera, cada modem board o cada que se combina con un procesador, cada procesador tiene unas reglas de juego para poder trabajar. Es como un libro de reglas. Basados en ese libro, ella funciona. Por ejemplo, en este ambiente tenemos dos grandes grupos de procesadores. Por ejemplo, están los procesadores Intel, que es una marca de procesadores, y hay otra marca de procesadores KMD. Hay una nueva de Apple que se llama los M1. Aunque estos tres procesadores están diseñados para realizar las mismas tareas, cada uno de ellos la hace de forma diferente basado en cómo está construido su procesador. Entonces, es como, haciendo la analogía, ustedes ven cuando ustedes compran, por ejemplo, digamos, un equipo nuevo. Lo primero que usted hace es usted busca el manual de operaciones de ese equipo. Usted lo lee y aprende a manejar o a trabajar con él. ¿Cierto? Entonces, las computadoras a nivel interno tienen un libro donde siguen las instrucciones. Y de diferentes fabricantes, aunque son compatibles entre ellos, cada uno de ellos procesa las informaciones según las formas dictadas en ese manual a nivel interno. El generador de pulsos, seguramente han escuchado decir, mi computadora tiene una velocidad de 3 Hz, 2.5, 1.2. ¿A qué se refiere con esto? Los pulsos se refieren a la cantidad de de operaciones que puede ejecutar un computador en nanosegundos o en microsegundos. Por ejemplo, yo puedo decir que mi computadora puede generar o hacer operaciones, digamos, 1200 operaciones en nanosegundos o en microsegundos o 3000 operaciones en un microsegundo. Eso es más rápido que usted pestañear. Imagínense, cada vez que ustedes pestañan, el computador ha realizado 3000 operaciones, 2500 operaciones, cada vez que usted pestaña.
Y la tendencia es a seguir aumentando esto. Aquí está la frecuencia de reloj, que es el clock. Cada vez que hace hay un cambio de pulso de reloj, ocurren millones de ciclos, segundos o megahercios, y se abrevian MHz. ¿Bien? Entonces, con eso se determina la velocidad de funcionamiento de su computador. Mientras más potencia tiene, por ejemplo, un procesador i7, 8, un Ryzen, son procesadores de alta velocidad y se combinan con buena capacidad de memoria, entonces su equipo va a funcionar muchísimo más rápido. Obviamente, mientras más poderoso es su procesador, más caro es este equipo. Y eso es lo que buscamos, o sea, poder que nuestras computadoras funcionen bastante rápido. Para darle un ejemplo, hacerle una analogía, hay celulares que son de baja gama, gama media y gama alta. Regularmente los teléfonos de gama alta, como los iPhones, son bastante caros, pero son bastante potentes. Y lo mismo ocurre con las computadoras. Hay computadoras de diferentes presupuestos. Hay computadoras que son bastante rápidas, pero son costosas. Entonces, siempre debemos elegir una que nos permita resolver nuestros problemas y que esté también al alcance de nuestro presupuesto. Entonces, espero que ya tengan una idea de lo que es la memoria de un computador, lo que es la unidad de control, lo que es la unidad aritmétrico lógica, y todo esto está contenido en un microprocesador o CPU. Antes de hablar de otros elementos, quiero hablar un poco acerca de cómo procesa la información las computadoras. Aunque ya se los mencioné, ella procesa a través de 0 y 1, que son los bits. La unidad mínima de memoria es un bit, que es 0 o 1. El byte es la memoria básica, que tiene 8 bits, que es una combinación de 8 dígitos, 8 bits. ¿Eh? Ahora bien, ¿cómo es que la computadora entiende todo esto? Y aquí vamos a hablar acerca de lo que se conoce como el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina son unos códigos hexadecimales que representan las instrucciones de registro de la CPU. Anteriormente, cuando se deseaba programar una computadora, se programaba en este lenguaje y era altamente complicado programar una computadora. En sus inicios, prácticamente eran científicos los que podían hacer esto, porque era extremadamente complicado. Entonces, con el avance de la tecnología, se buscó una forma de que fuera un poco más fácil poder programar un equipo a este nivel. Entonces, pasamos a un lenguaje que se conoce como lenguaje ensamblador, ¿sí? Que son unos nanotécnicos y con este lenguaje se podía programar una computadora y luego este código ensamblador era compilado o transformado en un código objeto o lenguaje de máquina. Entonces ya teníamos una alternativa. Todavía el lenguaje ensamblador es un poco complicado, pero se acercaba más al lenguaje humano. Pero todavía tenía sus problemas. Todavía no era tan fácil de interpretar. Entonces, ya utilizábamos el código, el lenguaje ensamblador. Un programa hacía el ensamblado y esto lo transformaba en un código o lenguaje de máquina que la máquina podía interpretar.
Pero la tecnología sigue avanzando y llegamos a los lenguajes de alto nivel. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel? Es un lenguaje de programación que es muy parecido al lenguaje que usted y yo hablamos. La mayoría, por decir todos los lenguajes de programación, existen muchos lenguajes de programación con los cuales podemos programar una computadora. Y estos lenguajes de programación de alto nivel tienen un lenguaje muy parecido al que nosotros hablamos y escribimos, por lo cual se nos hace mucho más fácil poder programar un computador. Ahora bien, después que nosotros escribimos ese código en un lenguaje de alto nivel, se necesita de algo que compile o transforme ese código de alto nivel y lo convierta a un código que la máquina lo puede interpretar. A ese proceso es el que se le conoce como compilador. Un compilador no es más que un proceso que toma ese código fuente, lo revisa a ver si hay algún tipo de error de sintaxis y si hay algún tipo de error, la compilación se detiene y le indica al programador dónde están los errores para que vuelva y lo corrija. Una vez el programador corrige los errores y vuelve a compilar y el compilador esta vez no detecta ningún error, entonces ella transforma ese código en un código objeto que la máquina sí puede interpretar. Y ya con este código transformado en lenguaje de máquina, la máquina lo puede ejecutar. Al código que realiza el programador se le conoce como código fuente. ¿Sí? El código fuente, que es el lenguaje que usted puede interpretar, que cualquier programador que conozca el lenguaje lo puede ver y utilizar o modificar el programa. Una vez el código es compilado, se convierte en un código objeto o en un código binario, y este código es el que la máquina puede ejecutar o interpretar. No todos los lenguajes de programación utilizan compiladores. Hay algunos lenguajes que utilizan lo que se conoce como intérpretes, que ese lenguaje de alto nivel, cuando usted lo corre, él lo va interpretando línea por línea. Esto quiere decir que cada instrucción de programación, él la va interpretando y ejecutando al mismo tiempo. El problema con estos es que si hay algún error, no se va a detectar hasta que él llega a la línea donde está el error. Por eso los lenguajes compilados, los lenguajes de programación compilados, son mucho más rápidos y seguros. Bien, entonces vamos a seguir hablando acerca de otros elementos. Los periféricos, ya se los mencioné ahorita, pero periféricos, imagínense el teclado, el mouse, son periféricos. ¿Eh? Cualquier dispositivo, una cámara que usted coloque en su computadora, una cámara que tenga, es un periférico. Las interfaces adaptan características, niveles eléctricos, velocidad, etcétera, de dos módulos que se acoplan para que en conjunción los dos funcionen adecuadamente entre un módulo y en su entorno. Imagínense un micrófono, que usted conecta a un micrófono. Un micrófono es una interfase donde permite transformar su voz analógica y sirve de conector entre usted y la computadora, capta esa voz analógica, su voz análoga, y la transforma en señales digitales. Es una interfase. Está la otra, que es la interfaz de usuario, que es un conjunto de instrucciones que hace que un programa o aplicación intercambie información con el usuario del mismo.
Vamos a ver un poco los parámetros que caracterizan para caracterizar las velocidades de un equipo. Tenemos la capacidad de almacenamiento. Dígase qué tanta información podemos almacenar, fija o permanentemente. El tiempo de acceso. El ancho de banda. Ancho de bandas, se hace la analogía, por ejemplo, con Internet. Mientras más ancho es la banda de su Internet, más rápido y velocidad usted va a tener a la hora de enviar y recibir información. Se suele decir, el ancho de banda está estrecho, hay muchos usuarios conectados, por lo cual el Internet funciona bastante lento. Lo que se conoce como palabra, que es la unidad superior a la byte, que es una unidad de información relativamente pequeña para los cálculos que realiza la ALU. La longitud de las palabras, esto tiene que ver con la arquitectura en la cual su sistema procesa. Hay dos tipos de arquitectura generales, las que más se conocen, que es la de 32 bits y la de 64 bits. Seguramente han escuchado decir, mi Windows es de 32 bits o mi Windows es de 64 bits. Actualmente, la arquitectura que se está utilizando es la de 64 bits, la cual va a reemplazar muy pronto a la de 32 bits, que ya se está quedando obsoleta. Todavía se mantiene una compatibilidad entre 64 y 32, pero la tendencia es a desaparecer y estaremos utilizando prácticamente todo el camino 64 bits hasta que aparezca una nueva tecnología que supere la de 64 bits. Si usted va a comprar un equipo nuevo, una computadora, asegúrese que ese equipo esté basado en una arquitectura de 64 bits. Casi todos los equipos nuevos están basados en este tipo de arquitectura. La ventaja que tiene un equipo de 64 bits es que puede almacenar mayor cantidad de memoria. Y mientras más memoria, más capacidad de procesamiento, más velocidad, más ancho de banda que pueda manejar su computador. Factores importantes que determinan la potencia de un computador, bueno, ya se las acabo de mencionar, la arquitectura, el número de ciclos por reloj, el ancho de banda y la capacidad de memoria. En otras palabras, si tengo un equipo de 64 bits, dígase Windows 10 Pro, por decirlo uno, mi computadora corre a 3 MHz y tengo una capacidad de memoria de 16 GB, expandible a 32. Estamos hablando de un equipo bastante potente. No le mencioné el procesador que está muy relacionado, un procesador un i7, i8, i9, un Ryzen. Eso es lo que determina qué tan potente es su computador laptop que usted desea comprar. Pero a medida que usted eleva los requerimientos de su equipo, asimismo se eleva el presupuesto. Acerca de las estructuras básicas, hace un momentito le hablaba de lo que era un bus. Yo le ponía la analogía que es como una carretera por donde circulan las informaciones dentro del computador. Dentro de la arquitectura de un computador existen diferentes tipos de buses. Y como les decía, los buses son como una especie de carreteras por donde va y viene información desde la memoria hacia el CPU. Conjunto de cables que transmite información en paralelo. Bueno, hay de tres tipos. Está el bus de datos, subbus de direcciones y subbus de control. Aquí pueden ver una descripción de lo que hace cada uno de ellos. Los bus del sistema.
el susbus de direcciones y el bus de control. Cada uno de ellos tiene tareas específicas, tal cual ustedes las pueden ver en sus pantallas. Vamos a ver las formas más sencillas de interconexiones de unidades. Fíjense, la memoria, la CPU, los periféricos y el bus del sistema. Este bus del sistema sirve de enlace para conectar la CPU, conectar los periféricos, dígase un teclado, una memoria, un otro dispositivo. Para eso es el bus del sistema. Entonces, a través de ese bus, circula, se envía y se recibe información. En formato digital, obviamente. Lo que están viendo en pantalla es lo que se conoce como el famoso cuello de botella. Pero antes de hablar sobre esto, vamos a hacer un poco de historia acerca de los avances. En 1937, Alan Turing diseña la famosa máquina de Turing, que era una máquina que permitía transformar en ceros y unos cualquier información que usted quisiera hacer. Fue un gran avance. En 1946 se diseña y se produce la ENIAC, que fue la primera computadora digital de propósito general. 1947 se crea el transistor. Anteriormente los equipos utilizaban unos bulbos. Estos generaban muchísimo calor y consumían enormes volúmenes de energía. Cuando estos equipos se encendían, prácticamente media ciudad se quedaba a oscuras. Pero con la creación del transistor en el 1947, esto mejoró. Siguieron mejorando. En el 1953, IBM lanza la famosa 650, que era la primera computadora a gran escala. 1966 surge ARPANET, que fue el origen de la Internet. Un proyecto militar para que en caso de una guerra los ejércitos norteamericanos no perdieran comunicación en caso de que sus líneas de comunicaciones básicas fueran destruidas. Esa es ARPANET. ARPANET se convirtió luego en lo que hoy se conoce como Internet. 1967 aparece el disquete, que era una unidad portátil donde usted podía almacenar y guardar información. 1970 aparece el sistema operativo Unix. En el 72 aparece el primer virus informático. Un virus informático es un programa dañino que ataca su computadora, le daña información, roba información. En esa época también apareció el lenguaje de programación C. Es un lenguaje. En 1974 nace el protocolo TCP/IP, que fue la primera red local. Este protocolo, el TCP/IP, es lo que hace posible que usted y todos nosotros y yo estemos comunicados, hablando ahora mismo, interconectados a través de una red.
1975 se funda Microsoft. Creo que aquí todos conocen quién es Microsoft. En el 76 se funda otra gran compañía que es la Apple, los creadores de los iPhone y demás equipos. En el 79 surge Pac-Man, un famoso juego. En el 81 IBM lanza su famoso sistema operativo MS-2. En el 83 aparece el lenguaje de programación C++. La diferencia entre este lenguaje y el anterior, que era el C, es que en el C++ permitía o soportaba la programación orientada a objetos, algo que vamos a ver aquí. Aunque esto es programación estructurada en el lenguaje que les voy a enseñar, tengo que enseñarles también la parte de la programación orientada a objetos. 1990, Tim Berners-Lee crea el lenguaje HTML o World Wide Web. Todas las páginas que usted visite en su navegador están basadas en HTML. 1991 aparece el sistema Linux. 1992 Windows 3.1. 1995 aparece el lenguaje de programación Java. En el 98 se funda Google. Y así sigue avanzando la tecnología. 2001 Windows XP, Mac OS, Mozilla Firefox, los navegadores. Aparece Android en el 2008. Y demás. Bien, volviendo a la arquitectura del computador, esa pequeña memoria que se auxilia la CPU a la hora de hacer el proceso es lo que se conoce como memoria caché. Tal cual, tal cual lo indica la descripción que ven en pantalla, es la memoria caché, es un enlace entre ella y la CPU y no con la memoria principal. Entonces, esa cercanía entre la memoria caché y la CPU hace que los microprocesadores puedan trabajar mucho más rápido. Regularmente la memoria caché, su capacidad de almacenamiento es pequeña, ¿sí? Pero la tendencia es que los procesadores más avanzados que vayan saliendo, esta capacidad va a ir incrementándose. Bien, ya sabemos que lo que hace la CPU es controlar los procesos y operaciones de su computador. Eso ya lo hemos hablado en detalle. Vamos a seguir avanzando. Bien, esto es también parte de lo que estuvimos hablando. Vamos a seguir avanzando. Esta es parte también de la arquitectura, los controladores DMA, que es Direct Memory Access o acceso directo a memoria. Estas se utilizan para descargar el trabajo de la CPU. La CPU, recuerden, es la Central Point Unit, unidad de procesamiento central. Es un procesador especializado para transferir datos entre memoria y un periférico y viceversa. Dígase que la DMA, por ejemplo, se encarga de transferir informaciones entre algún periférico, ya saben lo que son los periféricos, y la CPU. Bien, vamos a seguir. Este es el esquema
Si me tengo que parar, lo pago. Bien, vamos a hablar un poco sobre el soporte físico o hardware. Esa es la máquina en sí. Es el conjunto de circuitos electrónicos, cables, armarios. En los armarios hace referencia a lo que es el case del equipo. Recuérdense que estamos hablando del hardware. Eso lo hablé hace un principio, hace unos momentos, cuando hablábamos de los dos grandes componentes que era el hardware y el software. Aquí lo vemos nuevamente. ¿Ven? El hardware es el soporte físico, es la máquina en sí, los componentes que usted puede tocar, ese grupo de componentes electrónicos, esos cables, esos dispositivos, todo lo que usted puede tocar. ¿Eh? También tenemos el software, que es el soporte lógico, o la parte sublime, esa que usted no puede tocar, pero que es la parte lógica, que es el conjunto de programas, el sistema operativo, las utilidades como Excel, Word, PowerPoint, cualquier otro programa o ejecutable que usted necesita para realizar una tarea. Eso es el software. Entonces, el software, por ejemplo, el sistema operativo sirve de enlace entre la arquitectura, que es el equipo, y los demás software que usted instala. Por eso, el sistema operativo es el más importante de todos, porque sirve de enlace entre el equipo y los demás softwares. De hecho, cuando usted instala un software en su computadora, lo está instalando sobre el sistema operativo. Y al hacerlo, usted está registrando ese software en el sistema operativo. Así, cuando usted lo necesita, el sistema operativo sabe cómo llamarlo. Si luego necesita desinstalarlo, lo puede hacer a través del sistema operativo. Si ese software tiene una actualización, usted lo puede actualizar utilizando el sistema operativo. Si recuerdan, hace unos momentos cuando le hablaba de que si la electricidad se va y usted no tiene algún respaldo, puede ocurrir una interrupción de que el equipo se apaga o que se le frisa. Aquí está el concepto de interrupción. Estoy seguro que a muchos de ustedes en algún momento, si tienen Windows instalado, le habrá dado algún pantallazo azul, que la máquina se le frisa y tienen que apagar y prender la máquina. Bueno, eso es una interrupción, una excepción, un fallo, un aborto. Y no es más que una detención, o sea, de detener la ejecución de un programa antes de que concluya, continuándose después con la ejecución del programa interrumpido. Normalmente, cuando ocurre una interrupción, puede ser que usted no pueda retornar porque fue un fallo grave, o puede ser que se haya detenido algún momento para que termine algún proceso y luego continuar. Pero regularmente las interrupciones en el sistema operativo o en el software implica un reseteo del mismo. Es como cuando se le frisa el celular, que usted tiene que apagarlo y encenderlo de nuevo para que se reinicie. A eso hablamos lo que tiene que ver con una interrupción. ¿Cuáles son las causas de estas interrupciones? Fallo en el de la alimentación, me refiero al poder eléctrico, ¿se recuerdan? Cualquier fluctuación anormal dentro del equipo puede causar un fallo. Puede ser una anomalía del hardware, o sea, algún fallo físico del hardware puede producir una interrupción. Por ejemplo, los CPU generan muchísimo calor. Los CPUs son enfriados por una pequeña, los CPUs normales son enfriados o mantenidos bajo un nivel de temperatura óptimo a través de un pequeño abanico que le sopla aire fresco y lo mantiene a una temperatura estable. Si por alguna razón este sistema de enfriamiento se detiene, el CPU se va a calentar y va a producir un fallo en el equipo, porque estos equipos a cierta temperatura dejan de funcionar. Para que se hagan una idea, un CPU se puede calentar igual que una plancha eléctrica. Es como su vehículo, que tiene un sistema de enfriamiento, el coolant. Si por alguna razón el vehículo pierde ese coolant y usted sigue manejando, usted va a ver cómo la temperatura del carro se va elevando y va elevando. Llega un momento
usted tiene que apagar el carro y esperar que se enfríe porque, de lo contrario, el motor se le va a fundir por la cantidad de calor que está generando. El otro causa de interrupción puede ser un error en el periférico eh, o por la pulsación de una tecla de operación de entrada, salida y escape. Otro de los problemas puede ser el desbordamiento. Esto se hace referencia, por ejemplo, cuando un programa intenta sobreescribir algo sobre una memoria y en esta memoria no hay espacio. Ahí ocurre un desbordamiento. Para que me entiendan, es como intentar entrar algo en una zona donde no cabe o donde no hay más espacio y usted intenta reescribirlo. También tenemos la gestión de tiempo compartido, etc. Violación de protección de memoria es otra causa de un desbordamiento. Y existe la famosa capa 8 o que el programador, el usuario, haga algún tipo de operación que produzca una interrupción. Esta es la forma en cómo se gestionan las interrupciones. No voy a abundar mucho sobre esto. De todas formas, les voy a hacer llegar la presentación. Los niveles de descripción de un computador. Un computador puede ser analizado o estudiado según distintos niveles conceptuales. Nivel de componentes electrónicos, nivel de dispositivos y circuitos electrónicos, nivel de lógica digital, microprogramación, lenguaje de máquina y ensamblador. De eso hablamos un momentito, que el lenguaje de máquina es el lenguaje que entiende la computadora. El ensamblador es un lenguaje intermedio entre un lenguaje nanotécnico y el lenguaje de máquina. El ensamblador, una vez usted programa en ensamblador, se necesita un proceso de convertir ese código ensamblador, llevarlo a un lenguaje de máquina. Nivel de sistema operativo, nivel de la aplicación. Aquí está la gráfica que lo indica claramente. Fíjense cómo sube de nivel de máquina simbólica, compiladores, editores, pasa a nivel de máquina operativa, nivel de máquina convencional, lenguaje de máquina y ensamblador, nivel de microprogramación, nivel de lógica digital y nivel de dispositivos y componentes electrónicos. Esa es la parte más interna o profunda de los niveles. Vamos a ver cómo se clasifican los computadores según su uso. Según la generalidad de su uso o propósito de uso general, pueden dedicarse a distintos tipos de aplicaciones, tales como gestión administrativa, cálculo científico, etc. De uso específico, es el que únicamente puede utilizarse para una aplicación en concreta. Por ejemplo, una lavadora puede tener un microprocesador, un microprograma para controlar todas las operaciones de la lavadora. Entonces, se puede decir que es de uso específico. Otro ejemplo es un robot que controla el tráfico, el horno de microondas, etc. Según el paralelismo, único flujo de instrucciones, un único flujo de datos, los monoprocesadores. En un instante dado, bien, entonces tenemos los supercomputadores que pueden ser utilizados simultáneamente por muchos usuarios para cálculos científicos y de gran poder,
o simulación. Son muy caros y su velocidad es enorme. Por ejemplo, en las películas de Hollywood, cuando hacen películas con muchos efectos especiales, por ejemplo, Jurassic Park, eh, cualquier película de alto presupuesto que implique animaciones, se suele utilizar supercomputadores. También tenemos los servidores de gama alta o mainframe. Esto regularmente lo podemos ver en los bancos, unos equipos para el procesamiento y transacciones de todas las operaciones de la empresa o de sus sucursales. Pueden utilizar mainframe. Por ejemplo, controlar las redes terminales de las sucursales de un banco, los cajeros automáticos. Esos son muy comunes en todas las empresas bancarias. Tenemos los otros equipos normales, con su capacidad de soportar gran cantidad de terminales, bajo precio en comparación con los grandes ordenadores, los computadores personales, son los que regularmente usa usted o uso yo, etc. No voy a abundar mucho sobre un computador personal porque su propio nombre lo indica, y estos equipos son tan comunes como usted tener una nevera en la casa hoy en día. Prácticamente las computadoras se han convertido en o sea, algo indispensable, por decirlo de alguna manera, un objeto básico de uso. Están los móviles, como sus celulares, los PDA, los asistentes personales digitales, las computadoras de bolsillo, los teléfonos, las calculadoras programables. Para que se den cuenta de la importancia de esto, eh, más del 80% del tráfico de Internet proviene de teléfonos celulares. Imagínense eso. Ordenadores de bolsillo, ordenador doméstico, ordenador profesional. Vamos a seguir avanzando. Estas son otras clasificaciones: ordenador de departamentos, ordenador central, red de ordenadores. Son diferentes clasificaciones o grupos que se le da a la combinación de ordenadores. Esto es algo que quiero que investiguen, lo que es el proceso de encendido del computador, lo que es la BIOS, lo que es el CMOS, lo que es el setup. Quiero que investiguen esos términos que están ahí: el proceso de encendido del computador, lo que es la BIOS, lo que es el CMOS y qué es el setup. Eso será para la próxima clase. Vamos a hablar acerca un poco de las computadoras personales. Esto es una placa madre o el modem board, que es la parte cuando usted destapa un computador, lo que encuentra dentro. Usted ve unos slots donde colocamos memoria, la memoria ROM, que es un chip que viene integrado a la placa, el microprocesador, que es el CPU, ¿sí? Y otros componentes de expansión, ¿sí? Los diferentes tipos de memoria. ¿Sí? Hay muchos grupos, pero regularmente estos son los más utilizados: la SIM, la DIN, la RIM, que dependiendo de la arquitectura de su board. Esto que ven en pantalla es una placa, el dibujo de una placa o de modem board. Esto es cómo sería
internamente su computadora. Si usted la destapa, esa es una circuitería, una tarjeta madre de un Pentium. No todas las boards son idénticos, todos difieren. Aquí está otra representación ya de forma real. Fíjense los conectores, donde usted conecta el teclado, el mouse, el monitor, dispositivos de audio, la pila, que es el CMOS, los sockets, donde usted conecta periféricos adicionales, dígase una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido adicional, el socket, el CPU socket, que es donde donde se coloca el microprocesador o la CPU, los bancos de memoria de DRAM, eso que ven ahí es un motherboard o una placa lógica, donde todos estos componentes electrónicos lo que hacen es que regulan, transforman y utilizan los pulsos eléctricos para generar y producir y procesar información. Esto no lo voy a describir, voy a avanzar un poquito más. Estos son los dispositivos de almacenamiento, algunos ya están en desuso, como los famosos disquetes. Esto difícilmente ustedes ya los vean, pero en un tiempo eran los medios predilectos para almacenar y guardar información. Hoy en día utilizamos disco duro, inclusive los CD-ROM y los Blu-ray ya están un poco desfasados. Ahora se están utilizando memoria flash, memorias USB, que muy pronto también van a desaparecer. Y estos son los medios que se solían utilizar y todavía algunos se utilizan como el disco duro. También tenemos los discos duros de estado sólido, que es una nueva, no tan nueva ya, pero es una forma de almacenar los datos como si fuera una USB. Ya no utilizamos un disco magnético, sino es otro tipo de almacenamiento, lo cual es mucho más rápido, más seguro. Otra parte que quisiera que investiguen es la historia de los computadores, la generación de los computadores y el modelo de von Neumann. Todo este proceso que hemos estado hablando de entrada, proceso y salida, carga de programas en una memoria, tipos de memoria, todos obedecen a un modelo de arquitectura que fue diseñado por ese señor que se conoce como von Neumann. Él diseñó ese esquema, el cual hasta hoy en día se sigue utilizando con muchas mejoras. Así que quiero dejárselo de tarea para que investiguen la historia de los computadores, la generación de los computadores y la arquitectura o modelo de von Neumann. ¿Cuáles son las aplicaciones de los equipos hoy en día? ¿Eh? No cabe, estamos viviendo la era de la información. ¿Eh? Y hay pocas actividades humanas en donde la informática o los computadores no tengan incidencia directa. Las computadoras, como les decía en un principio, están en todos lados. Algunas características: necesidad de un gran volumen de datos. ¿Eh? Las bases de datos posibilitan que los datos puedan utilizarse en múltiples aplicaciones. ¿Eh? Estamos viendo lo que aporta los equipos. ¿Eh? Todo lo que puede hacer una computadora o un equipo informático. ¿Eh?
Imagínense un banco trabajando sin computadoras, ¿cómo sería esto? O una red clínica, un hospital donde los registros médicos de los pacientes se tengan que buscar en un armario. Prácticamente sería imposible ser productivos. Y hoy en día, la informática y los equipos de tecnología hacen posible esto. La forma cuando ustedes quieren hacer algún pago, simplemente se conectan a su e-banking, activan su cuenta y pueden transferir pagos, fondos, hacer consultas de balance. Todo esto lo brinda las tecnologías. No voy a hablar mucho de esto, sino imagínense todo lo que pueden hacer las computadoras, qué hacen las computadoras en las empresas, en los negocios, en el día a día. Esto es algo, la inteligencia artificial es algo que está eh, impactando de forma increíble en nuestras vidas y lo va a seguir haciendo. La inteligencia tiene que ver en que las computadoras aprenden de los datos y pueden tomar decisiones como si fueran un ente inteligente. Esto es una realidad hoy en día, no es algo de ciencia ficción. Estamos hablando de sistemas que a la medida que procesan información aprenden de los datos y pueden tomar decisiones en fracciones de segundo. Esto está teniendo un impacto tan grande que hoy en día los debates sobre los beneficios, los pros y contras de la inteligencia artificial está generando bastante controversia, porque con la inteligencia artificial se van a suprimir millones de empleos que realizan las personas y lo van a realizar las máquinas. La industria 4.0, donde todo está automatizando. Vemos como hay vehículos que se manejan de forma autónoma. Todo esto es un preludio de lo que la inteligencia artificial dentro de 5 o 10 años va a impactar en nuestras vidas. En otra clase le estaré hablando un poco sobre esto. Esta materia también la imparto en la universidad, pero ustedes son estudiantes de ingeniería industrial, quizás no la vean, pero trataré de hacer un pequeño aparte y mostrarle un poco sobre esto porque tiene que ver con programación también, solo que es una programación diferente. En la programación tradicional nosotros programamos las computadoras para que realicen una tarea en específica. En la inteligencia artificial lo que le enseñamos a la computadora es a que aprenda de los datos y si aprende de los datos puede tomar decisiones de forma inteligente. Redes neuronales, cerebros electrónicos. Esto, repito, no es ciencia ficción, es algo real y está avanzando de forma exponencial. Muchas gracias por su atención.